Vamos a platicar ahora sobre algunos de los problemas que podemos encontrar dentro del mundo de ciencia de datos, pero no en el sentido de problemas que tengamos como científicos de datos, sino que podemos resolver usando ciencia de datos. Nada más que quiero hacer un pequeño paréntesis, porque por ahí vi que estuvieron haciendo algunas preguntas, especialmente lo de bases de datos no SQL. Sí, entiendo. Es una cosa medio rara, porque de hecho ese no SQL a veces lo traducen como no only SQL. O sea, gente que hace cosas raras. Entonces, ¿a qué se refiere eso de no SQL? Por ahí vi que alguien hizo el comentario de que si era como JSON. JSON es un formato de transferencia de archivos o de datos en donde tú guardas las cositas en forma de clave valor. O sea, tú tienes una clave que digamos es tu matrícula. Y asociado a esa clave está la información que tiene la escuela de ti como alumno. Sin embargo, puede ser que la información o los campos que se guarden de ti no necesariamente sean los mismos que se guarden de otra persona. Por ejemplo, supongamos que tú ya te titulaste, ya saliste, algo así. Entonces, por ahí va a haber un campo que guarde la información de tu proceso de titulación, tal vez. Cosa que no va a existir en un alumno que apenas va entrando. Entonces, una de las ventajas que tienen las bases de datos no SQL es que no nos obligan a apegarnos a un cierto esquema. O sea, no nos obligan, en algunos casos, a definir las columnas que va a tener nuestra base de datos. Y creo que mejor me pongo así. Entonces, en este tipo particular de bases de datos, que son aquellas que pueden guardar la información como en formato JSON, como nos contaron ahorita, nosotros encontramos que ese tipo de bases de datos se llama, o bueno, guarda la información aunque se llama documentos, que es el equivalente de un JSON, es el equivalente de un diccionario en Python, es el equivalente de un mapa en Java, de un objeto en JavaScript, que bueno, de hecho JSON es JavaScript Object Notation. Y ahí vamos a poder guardar las formas, digo las cosas, los datos, de una manera mucho más flexible. Ahora, no es como que por definición sean malas, sean inseguras o tengan alguna característica que no nos guste. Cuando trabajamos con bases de datos SQL, interactuamos con tablas, filas y columnas. Y sabemos que se garantizan ciertas cosas, como que la información pues va a estar ahí, es consistente, si agregamos una cosa que no debería de ir, no se va a poner, podemos poner ciertas restricciones en varios lados y todo eso. Sin embargo, ese tipo de bases de datos, ojo, las SQL, cumplen con un propósito más general, así se dice. Sin embargo, algunas bases de datos, algunas no SQL, cumplen con otro tipo de propósitos o están optimizadas para otras cosas. Te lo pongo así. La lectura de datos es mucho más rápida en las bases de datos no SQL, porque están más pensadas para traerte la información que tú necesitas casi casi de manera directa. Eso en algunos casos. Imagínate de nuevo este caso del diccionario de las cosas par clave valor, donde yo digo, aquí tengo un alumno, aquí tengo otro alumno, aquí tengo otro alumno, aquí tengo otro alumno, y le digo, tráeme el alumno que tiene este ID. Entonces, directamente se va a ese y me trae la información de ese alumno. Luego, si le digo, tráeme la información asociada a este alumno, pero únicamente que tenga, únicamente este pedacito, no sé, su proceso de titulación. Entonces, en vez de revisar todos los procesos de titulación, busca y luego se trae el proceso.
Entonces, son mucho más directas en términos de lectura, mucho más rápidas, lo cual hace que se facilite su uso para procesamiento de grandes cantidades de datos, Big Data. Por otro lado, mencioné, bueno, esos son un tipo de bases de datos no SQL. Por otro lado, también mencioné aquellas que guardan las cosas en forma de grafos. Esto que les voy a decir tiene un poquito como de tintes medio matemáticos y cosas relacionales, para que por si no lo entiendes, no te preocupes. Mm. La información que se guarda en los grafos tiene que ver con relaciones entre entidades, pero de manera más directa. Es decir, no con tablas intermedias, no con instancias de objetos, no. Sino que yo, Alberto, ¿cómo me relaciono, por ejemplo, con alguien más? Esa cosa, esa relación, existe sea cual sea. Si yo le hablo a una persona, es una relación. Si yo le di dinero, es una relación. Si yo le presté un libro, si no sé, lo que sea, eso es una relación. Entonces, las bases de datos no SQL, que son grafos, guardan la información en como bolitas, que son las personas, por ejemplo, y se conectan mediante vértices, o sí, o aristas. No, sí, vértices nada más. No es cierto, sí son así. Mediante nodo, mediante conexiones. Dejémoslo así. Y esa conexión puede significar algo. Una de las aplicaciones más directas que podríamos darle a ese tipo de bases de datos tiene que ver con, por ejemplo, qué productos se compran juntos recurrentemente. Entonces, yo tengo un producto, veo con quiénes está conectados, veo cuál es la conexión más fuerte respecto a otros productos y así puedo saber cuáles son los que se compran más recurrentemente. Pero si te fijas, aquí la forma de ver las cosas no es en forma de tabla, sino que es otro enfoque y pues es no SQL. Al final del día es una base de datos, al final del día es un gestor de base de datos, pero no son tablitas. Entonces, ahí simplemente la información se piensa de otra manera. Si tú dices que no entiendes no SQL, no te preocupes, créeme que no estás solo. Y hay muchos tipos de bases de datos no SQL. A grandes rasgos, yo te recomendaría que si quieres adentrarte a esto, busques un gestor que se llama MongoDB. MongoDB. O que busques otro que se llama Firestore, que es de Firebase, que es de Google. Esos dos son como que los más populares en términos de no SQL, específicamente en la parte de documentos. Y bueno, para cerrar con esto, algunas de las aplicaciones donde gana no SQL frente a SQL, por ejemplo en videojuegos, redes sociales, relaciones en general, este, y así. Ahora, no es como que tú no puedas representar un problema con no SQL o con SQL. En cierto modo, sí se puede representar cualquier problema con alguno de los dos, pero hay unos que se prestan más para usar SQL y otros para no SQL. Igual, no te preocupes, voy a procurar hacer un videíto extendiendo más esto de lo no SQL, y lo voy a poner aquí para que esté como que de referencia. Ahora bien, vámonos a lo que les iba a comentar de lo de hoy. Para esto, algunos problemas que se pueden resolver es lo que puede resolver la ciencia de datos. Y aquí vamos a recordar una cierta frase de me parece que era economista, que dice, si se puede medir, se puede mejorar. Ahora, hay como que muchas variantes de esto, así como si lo puedo medir, lo puedo mejorar, lo que no se puede medir, no se puede mejorar, pero en términos generales, la esencia es la misma. Ahora, específicamente me voy a enfocar en tres áreas, que vienen siendo la primera, marketing. En la de marketing, nosotros vamos a encontrar
que la ciencia de datos nos puede ayudar, por ejemplo, a mejorar estrategias de marketing. Y pues como que sí, ¿no? El mismo nombre nos lo está diciendo. El asunto aquí es identificar pues de qué manera nos va a ayudar a mejorar las estrategias de marketing. Para esto, pues hay que poder definir de alguna manera cómo es que nosotros medimos el éxito de alguna campaña. Si ese éxito depende del número de personas que están viendo un anuncio, pues ahí tenemos un numerito. Si el éxito depende de cuántas personas de las que ven el anuncio me están comprando, entonces ahí tengo otro numerito. Si el éxito de una campaña depende de que se cumpla todo un cierto proceso, digamos que se compre algo, que vea algo, que descargue algo, entonces ahí podemos seguir como que otros numeritos. ¿Cuántas personas llegan a mi página? ¿Cuántas personas de las que llegan a mi página ven tal artículo? ¿Cuánto tiempo están en una cierta sección? ¿Qué perfil tienen esas personas? ¿Qué hacen dentro de mi página? Eso que te estoy diciendo específicamente viene de la mano con el que se llama marketing digital. Hay otros tipos de marketing, que por ahorita no conozco el nombre. Sin embargo, eso que te digo está muy apegado a la parte de interactuar con interfaces digitales, sitios web, videojuegos, aplicaciones, anuncios en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todo eso. Entonces, de ahora en adelante te voy a dejar una tarea que es, dado esto, ¿qué datos puedo obtener de ahí? Así, nomás déjalo ahí. Así, ves a tu mamá haciendo la comida, así como de, a ver, ¿qué datos puedo obtener de ahí? ¿Qué tan seguido hace esa comida? ¿A qué hora la hace? ¿Qué le gusta? ¿Qué no? Bla, bla. Todo eso. Así como de si vas a la tienda, ¿qué tan seguido voy a la tienda? ¿En qué horario? ¿Qué compro? Este, todo eso. Y a partir de eso, pues ya solito vas a ir pensando en ciertas cosas. Pero bueno, también otra de las formas en las que nos puede ayudar la ciencia de datos en marketing, que es de las que más me gusta, es personalización de mensajes. O sea, yo ya sé que el usuario hace ciertas cosas, pero ¿cómo le hago para que ese usuario reciba un mensaje acorde a lo que ese usuario va a consumir, por así decirlo? No es lo mismo que yo te hable de una forma, digámoslo así, cordial, si ya tenemos un montón de tiempo conociéndonos. Y viceversa, no es lo mismo que yo te hable de una forma, coloquial, si apenas te acabo de conocer. Entonces, aquí tú puedes decidir, a este grupo de usuarios les voy a hablar de esta manera, les voy a mandar esta notificación, los voy a tratar así. Y eso se puede hacer de manera automática, también incluyendo la parte de Machine Learning. Ahora, esto se parece mucho a lo siguiente, que viene siendo lo de ofertas personalizadas. Es decir, arriba yo te mando cosas, así como que para recordarte que sigo vivo. Y en el de abajo yo también te mando cosas, pero con la intención de que me compres. Sin embargo, esto de las ofertas no tiene que ser únicamente por email marketing. Por ejemplo, tu perfil de Netflix va a ser distinto a mi perfil de Netflix. Eso es porque tú ves cosas diferentes a las que yo veo. Tú ves cosas con un cierto enfoque. Por ejemplo, puede ser que a ti te gusten los thrillers, las cosas de suspenso, las cosas de miedo, y puede ser que a mí me guste más, no sé, como comedia, como anime, ¿no? Que sí pasa. Y Netflix nos va a recomendar cosas distintas a nosotros porque es más probable que yo consuma ciertas cosas que no tienen que ver contigo y tú consumas ciertas cosas que no tienen que ver conmigo. Entonces, aquí también vamos a encontrar algo que vienen siendo los algoritmos de recomendación o sistemas de recomendación. Eso puede ser tan simple como
un algoritmo de K vecinos más cercanos, o tan complicado como usar estrategias de deep learning con aprendizaje por refuerzo. Si no entendiste qué es eso, no te preocupes. Simplemente son algoritmos que son muy sofisticados, muy complicados, que interactúan mucho con las bases de datos. Ahora, para esto, también como que redondeando un poquito lo de las bases de datos, los negocios, los más interesantes, no es como que tengan un único sistema de bases de datos y no es como que tengan un único tipo de bases de datos. Porque al final del día, si tú generas algo que puedes guardar en algún lugar, es una base de datos, en el sentido como más estricto. Entonces, por ejemplo, Netflix podría tener una base de datos donde únicamente esté su catálogo. Otra base de datos donde únicamente esté la interacción de nosotros para con las películas que vemos. Y otro sistema que se encargue de guardar las recomendaciones que hacemos u otro tipo de cosas. Entonces, eso se vale, eso se puede. Y de hecho, hasta cierto modo, es lo recomendable para no bloquear los procesos principales. Pero bueno, entonces, al final del día, siempre piensa, a partir de estos datos, ¿qué puedo hacer? Y si no tengo los datos, ¿cómo los puedo generar? Según las respuestas que vayas teniendo, incluso tú mismo vas a ir definiendo tu personalidad en cuanto a alguno de los roles que mencionamos. Si tú dices, tengo este problema, ¿cómo puedo generar los datos? Y te empiezas a ir por mira, le meto esto aquí, le meto esto acá, y luego los guardo de aquel lado, y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Puede ser que sea más parte de ingeniero de datos. O si tú dices, mira, y si le muevo aquí poquito, y si hago esto, y si le cambio aquí, ¿qué podría obtener como resultado? Eso es más como para científico de datos. Así de, mira, estos datos se pueden mostrar de esa manera, e incluso hasta los puedo como que vender, puedo obtener. Eso va como más para analista de datos. Entonces, bueno, si te fijas, al final del día, la materia prima son los datos. El qué haces con ellos es lo que es interesante. Entonces, aquí unas pequeñas aplicaciones que se pueden hacer. Como dato curioso, en algún momento de la vida escuché que los de Spotify tienen su algoritmo de recomendación con algo que se llama aprendizaje por refuerzo, que es la razón por la que DeepSeek es mejor que ChatGPT, por esa parte de aprendizaje por refuerzo. Si quieren que haga un videito explicando qué es eso, también déjenmelo aquí en los comentarios. Y pues eso, si no lo metemos ahorita, más al ratito, o más tarde, o después. Pero para hablar de eso. Ahora bien, marketing, datos, vender cosas. Ahora, en negocios, que ya estamos viendo de vender cosas, resulta que la ciencia de datos, aquí en el contexto de negocios, a veces también la suelen decir business intelligence. Si por ahí me comí alguna letra, no me juzguen. Y el business intelligence tiene que ver con los procesos y las herramientas que se usan para analizar los datos específicamente del negocio y convertirlos en información estratégica accionable y ayudar a todos en la organización a tomar mejores decisiones fundamentales. Entonces, aquí el Business Intelligence, pues sí es así como de ciencia de datos en negocios, no más que tiene ese nombrecito. Como por qué eso es tan aparte, tan particular, este, como por qué ciencia de datos aquí tiene ese nombre. Resulta que, pues ya ves que donde hay el dinero muchas veces es en donde está la investigación. Entonces, donde hay dinero, pues en los negocios. Entonces, ¿cómo le hacemos para obtener más dinero? Y entonces encontramos que hay una estructura muy complicada que se sigue a lo largo de un negocio. Pero como ya hay dinero y como queremos ganar más, pues desde hace mucho tiempo como que se le metió lana a la parte de la investigación específicamente en este pedazo.
O sea, aquí encontramos muchos procesos que están optimizados, encontramos muchos sistemas que funcionan para algo en particular, muchos roles que siguen alguna característica. Entonces, como que esto está ya muy estandarizado, muy arraigado. De hecho, cuando a una persona decide emprender, pues se topa con que no es así nomás de sígueme la maestro, sino que tiene que seguir algo que mucha gente ya estudió, ya está muy metido por ahí. Ahora, particularmente aquí, además de simplemente darte la definición, pues vamos a encontrar algunos ejemplos de los que yo sé, en los que se aplica la ciencia de datos. Viene siendo, por ejemplo, optimización de inventario. A partir de ciertos datos que nosotros tenemos por ahí, que pues es datos históricos, vamos a definir el rediseño más rentable y eficaz del proceso logístico y de almacenamiento. Mucha jerga de negocios, ¿verdad? Entonces, aquí, si te fijas es, ok, tengo datos, ¿cómo se distribuyen esos datos en cierto modo? ¿Qué me platican esos datos? ¿Cuál es la vida de esos datos? ¿De dónde a dónde van? Es decir, si yo tengo un producto que está aquí, ese producto cómo se mueve a lo largo de todos los procesos que hay en mi negocio. Incluso cómo le hago para antes de llegar a ese producto, identificar el camino que siguió el cliente. Porque yo aquí podría decir, a ver, dada la tendencia actual, dado el estado actual temporal y de la empresa, ¿cómo le hago para guardar únicamente lo que yo voy a necesitar? Lo que puede provocar en ahorrar dinero, no tener pérdidas. Entonces, todo ese tipo de preguntas se podrían abordar mediante la ciencia de datos. Ahora, yo sé que no es como que la cosa más intuitiva del mundo. En muchos casos, las empresas no tienen esta información. En muchos casos, nada más está de se registró la venta, cuánto gané, cuánto me costó, todo eso y ya. Se acabó el asunto. Pero también tienen fechas y como que hasta ahí. Pero a partir de esos datos, yo puedo decidir, a ver, ¿cuál es la tendencia? ¿Cuál se vendió más? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Por dónde? ¿Por quién? ¿En qué regiones? ¿A dónde lo mandé? ¿Cuánto tiempo tardó en salir? ¿Cuánto tiempo desde que lo compré hasta que se vendió? Todo ese tipo de cosas. Y luego, ya decir, me faltan datos. ¿Cómo los genero? ¿Cómo los obtengo? ¿Cómo los guardo? Ay, perdón, ya le pegué al micrófono. Luego, vamos a ver con gestión de proyectos. Aquí tiene que ver un montón con la toma de decisiones. Es decir, dado el estado actual de la empresa, yo gerente, yo tomador de decisiones, yo persona a la que le hace, la que le hace caso a la gente, ¿qué tengo que decidir para lograr algún objetivo en particular? Y aquí vamos a encontrar que hay como que un área, un huevito del conocimiento que viene siendo toma de decisiones basada en datos, donde al final del día aquí lo que queremos es evitar nuestro sesgo como personas que llevan toda una vida viviendo ahí y enfocarnos en los datos. Es decir, yo digo, en estos días siempre se vende tal cosa porque así ha sido toda la vida. Pero si analizamos los datos un poquito, puede ser que esa tendencia haya ido bajando. Sí se vende, pero como le queremos prestar mucha atención y queremos justificar nuestros pensamientos, decimos siempre se vende y siempre se vende mucho. Pero puede que no sea así. Entonces, los datos nos van a contar una historia, nos van a hablar, nos van a decir qué decisiones que hemos tomado sí funcionan y cuál es el estado actual para tomar posibles nuevas decisiones. Luego de eso, una cosa que gusta mucho es la detección de fugas de capital. Es decir, yo tengo un proceso que funciona, pero puede ser
que algún sistema no lo esté aprovechando como debe de ser. Por ejemplo, supongamos esto. Tú eres una startup que decide trabajar con la nube de Amazon, o con la nube de Google, o con la nube de Microsoft, que se llama Azure. Y tú dices, necesitamos servidores y vamos a tener un montón de gente que va a interactuar con nuestro servicio. Entonces, en el mejor de los casos, como apenas vas empezando, pues sí tienes gente que está consumiéndote. Digo en el mejor de los casos porque casi siempre cuando uno empieza no es así. Entonces, te das cuenta de que sí te están contratando, todo bien, todo bonito, estás ganando algo de dinero, pero cuando te llega la factura de lo que usaste de las nubes, así como de, caray, como que las cuentas ya no salen, porque pues, ¿qué pasó? Me está cobrando 100,000 pesos y yo apenas obtuve de ganancias 90,000. Entonces, pues ahí, ¿qué pasó? Entonces, aquí conviene hacer una revisión exhaustiva de, a ver, tengo este servidor. A lo largo del tiempo, ¿cómo fue usado? Entonces, te das cuenta de que en promedio se utilizó únicamente el 30% de la capacidad de ese servidor. Entonces, ahí ya puedes tomar una decisión y ya también sabes qué es lo que pasó de malo. Tú dices, ok, si únicamente está usando el 30%, mejor le bajo la capacidad al 40%, pues por aquello de que haya picos, y ya me estoy ahorrando un 60% de lo que gasté el ciclo pasado. O sea, en vez de pagar 100,000 pesos, estarías pagando 40,000 pesos y tendrías ya, frente al numerito que dije anterior, una ganancia real, por así decirlo, de 50,000 pesos. Cosa que pues está bastante bien, porque aquí ya prestamos atención a lo que nos dicen los datos, no a lo que nosotros queremos que pase, no a nuestro sueño guajiro de que inmediatamente vamos a ganar miles de millones de pesos. Entonces, en general, en cualquier negocio siempre hay que prestar atención a los datos. Entonces, y pues bueno, eso nos va a ayudar a tomar las decisiones. Eso te digo en cuanto a decisiones. En cuanto a procesos, también nos puede ayudar. Y ahí es donde nos echamos la mano de Machine Learning, de Deep Learning, de cosas ya muy automáticas para saber para dónde irnos y para saber qué optimizar. Entonces, de que se puede, se puede. Ya casi por último, vamos a platicar acerca de algo, de algunos problemas que se pueden resolver en la educación. Y de hecho, este tema me gustó meterlo porque fue una de las preguntas que nos hicieron por ahí a lo largo de la semana pasada de si cómo se usa la ciencia de datos en este mundito de la educación, de las instituciones, cómo se puede aprovechar o si de plano se está o no utilizando. Como pequeño paréntesis, también pequeño comercial, si tú tomas uno de los cursos que estamos promocionando, vas a sentir que sí estamos usando ciencia de datos. Ahora bien, aquí vamos a poder encontrar cosas como que puedes identificar las áreas de oportunidad de los alumnos. Es decir, el alumno hace cosas porque pues es una persona y está en una escuela. Hace cosas. Tú puedes registrar ese comportamiento a la hora a la que llegó, a la hora a la que se fue, tal vez su estado de ánimo, en qué se equivoca, en qué sí le atina, o qué no le atinó, pero sí sabía. Este, todo ese tipo de cosas que de hecho pasan en el aula, simplemente un gran problema es registrarlas. Pero cuando resuelves ese problema, casi casi ya todo se da por hecho. Si tú tienes la capacidad de registrar el comportamiento, al menos la forma sana, de un alumno, vas a poder ayudar mucho a ese alumno. Vas a poder saber muchas cosas a partir de todo eso. Mm.
Por ejemplo, muy posiblemente a los que estudiamos en escuela pública nos tocó que si entras o no a clases, pues chido. Si entras una hora tarde, pues está bien, nomás no me interrumpas. Y posiblemente en escuelas privadas sea diferente, de que, oye, pues llega a tal hora y si no llegas, pues ya no pasa. O para entrar al salón tienes que registrarte. O tienen un sistema también hecho que permite que las actividades se resuelvan en una aula virtual. Si ya está en una aula virtual, créeme, ya estás al 90% del camino. Porque ahí puedes registrar un montón de cosas. Ahora bien, con esas cosas puedes, con esos datos puedes identificar qué onda con el alumno. Pero a partir de esa información, también puedes darle retroalimentación al alumno. Es decir, oye, estoy notando que seguías una buena tendencia en estos temas, pero de repente vimos tal tema y como que bajaste. Entonces, así como de, mira, yo siento que fue por este enfoque, siento que pasó por esto, siento que tal vez falló tantito aquí, o simplemente ya, pues de plano, hablar directamente con ese alumno ya en un enfoque como que más de psicología, podría ser. Pero así el alumno se va a sentir como integrado, como tomado en cuenta, como que sí se están preocupando por su aprendizaje. Pero aquí el problema es que un maestro no registra, o bueno, un maestro por sí solo no va a ser capaz de acordarse de 100 alumnos distintos que cambian a lo largo de cada año, cada semestre o cada ciclo. Entonces, ¿quién nos va a recordar cómo lo está haciendo el alumno? Los datos. Por último, pues vamos a encontrar que también nos van a permitir diseñar actividades que ayuden a la formación de nuestros alumnos. Es decir, imagina que tú notas que dada una cierta actividad se están aburriendo o se les hace complicado a un grupo específico de alumnos y revisas los datos y dices, ah, es que estos alumnos son aquellos que provienen de alguna cierta escuela, que de hecho sí pasa. Cuando una vez que yo estaba en la preparatoria, platicando con la directora, me dijo, es que yo noto que los alumnos que vienen específicamente de una escuela tienen problemas específicamente en ciertos temas. Y así como de, ay, maestra, qué fijada. Pero, si se fijan, eso nos lo puede decir los datos. Y el saber eso nos va a permitir tener un comportamiento activo y reactivo ante esa información. Y por otro lado, pues también, si vemos que una cierta actividad la resuelven de una manera súper rápida y súper eficiente, pues igual y simplemente ya no sigo con ese tipo de actividades y me voy con otras un poco más avanzadas. O hasta puede ser de manera un poquito más individual. Así de yo tengo un grupo, tengo otro grupo, vamos a hacer una dinámica en la que este grupo hace tal cosa y este grupo hace tal cosa. Porque yo sé que los de este grupo saben un cierto tema y que los de este grupo no. O viceversa, o intercambiado, no sé. O incluso alguna actividad como que por pares, como tipo mini tutores o algo por el estilo. Ahora bien, dentro de esto, si nos vamos a la parte ya programática, computacional, de software en las aulas virtuales, puede ser que hasta tú tengas un sistema tan bien estructurado que de manera dinámica se le diga al alumno qué actividades debe de responder según el comportamiento que ha tenido. Pensemos en esto. Supongamos, o bueno, aquí muchas personas tal vez ya han interactuado con Duolingo. Duolingo, así como que bien inocente que se ve, parece que ya todo está precargado y así todo bonito. La verdad es que no es así. Porque el mismo Duolingo te sugiere y te pone actividades como que intermedias o de recordatorio a partir de los datos que tiene con base en lo que tú te has equivocado, en lo que necesitas responder, en algún tema de refuerzo, alguna palabra que se te haya pasado, algún significado o algo por el estilo. Adicionalmente, ellos también meten la parte mucho de gamificación.
Que bueno, eso es un anglicismo, en español es ludificación, que nadie le dice así. Esta parte de gamification, nos dice, ¿cómo puedo hacer para que el alumno pueda sentir que está en un juego a grandes rasgos y que al mismo tiempo aprenda cosas? Ojo, no es simplemente implementar un sistema de puntajes, sino cómo hacerlo para que el alumno sienta la motivación de seguir aprendiendo y que en muchos casos no sea un proceso tradicional de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, en Duolingo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que tú puedes escribir la respuesta con el teclado. Tú puedes picarle a las palabras para cumplir una frase. Puedes hacer traducciones de pares, así como esta palabra significa esto. Puedes hablar. Puedes, a veces, así la gente que paga, puedes hasta tener como que sesiones por videollamada. La verdad, eso nunca lo he usado, pero se ve interesante. Y Duolingo va registrando toda esa actividad que tienes y te va proponiendo cosas. Además, pues sí hay una tabla como de puntajes, hay competencias, hay rankings, y todo eso pues lo fueron integrando. También no creas que salió de la noche a la mañana, simplemente. Así de todo eso lo fueron integrando a partir del conocimiento que tenían de nuestros datos.